Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que va a ser raro, va a ser diferente, desde ya se los digo. Hubo una situación, la cual van a ver a través de todo el video, en el cual un developer, es decir, un creador del juego, baneó a una persona, o al menos eso se piensa. Y nada, me gustaría saber qué es lo que opinan en los comentarios, que dejen un like en el video y que se suscriban. Si les interesa este tipo de contenido, siempre avísenme, porque nos podemos meter en un poquito de drama ahí para mostrar qué es lo que está pasando por otros lados también, no solamente en el juego. Así que nada amigos, como dije, like y comentario para el Alpori. Oh. Y ahora sí, lo dejo disfrutar del video. Nos vemos en el próximo. Así que supuestamente un developer del Tarkov baneó a un jugador porque lo mató. A ver, vamos a ver esto. You know, say what you will about me, but if it's one thing that I don't shy away from, it's talking about things that go on in the Tarkov community that other people might not necessarily want to discuss because it rocks the boat. See, I have a reputation with the developers of somebody that's disliked because I tend to talk about the things that most other people would shy away from for fear that they might end up in the not so good graces of the development team. This is Bueno, acá el amigo OnePeg dice que no tiene vergüenza ni problemas de hablar sobre los problemas que pasan en el juego y que habla de manera sincera de los problemas y que, digamos, tiene una opinión basada al respecto. Going to be one of those videos. I will say that this is going to be a little bit tempered because there is no actual way to tell exactly what happened based on the footage that was provided as well as the response that came from BSG. Y dice que va a ser medio raro porque no hay manera de comprobar muchas cosas. Así ya empezamos medio mal ahí. Being said, I still believe that this is important to share because it shines a light on the fact that the human element still comes into play. And make no mistake, exactly what the title of the video says is, or at least it appears, to be what happened. The user Interesting Ad 1513 posted on Reddit about 8 hours ago. I was playing with my friend on customs. My friend died to an admin, which is a blue name with a little blue gear cog icon next to it. If you've ever seen a BSG podcast where Demerka ends up going into a game or a raid, they have a blue cog icon next. Ok, básicamente hay un post de Reddit en donde un tipo dice que fueron a una raid y que los mató un tipo con el nombre en azul. Que los nombres en azul son tipo los developers del juego, los que hacen el juego. Y básicamente él mató al developer del juego después. Es decir, developer mata amigo, el otro amigo que está vivo mata developer. He killed him right afterward. I was just about to go loot the guys I killed when I got disconnected and permanently banned. I was told there's no point in writing EFT developers as they never answer, so I hope I'll get visibility from developers here. Ok, el chabón básicamente mató al dev después de que el dev mató a su amigo. Y unos momentos después, cuando estaba tratando de asegurar el gear, lo banearon al chabón. Y dice que no tiene sentido tratar de comunicarse con Battlestate Games sobre el ban, porque nunca responden. Lo cual, si alguno tuvo un problema alguna vez, sabe que eso es muy, pero muy cierto. Entonces el tipo lo trató de viralizar o visualizar a través de Reddit, haciendo un posteo que se ve que le funcionó muy bien. He then posted this image of his friend who died from this guy, Borus. Acá está el amigo que murió contra el dev. Se ve el nombre Boruse, que está en azul. Mira, los dos tienen como un cog ahí de settings en el nombre. And then posted this streamable link to where it's a video of him that he pulled from Shadowplay that's unfortunately only about a half a minute long. Shows him going in and getting the kill. Acá está el clip del chabón consiguiendo el kill en el dev. A ver. Shows him going in and getting the kill. Då hade trapphuset, jag kom upp i trean, skjuta med ryggen. Ah. Trapphuset mellan tvåan och trean. Vad fan har han för namn här? Blå och ett kokhjul framför det. Le puso un buen tiro, Vad fan betyder det? Måste ju vara den där. Borus. Insta headshots, Now, I want to run this back because to me, there doesn't look like there's any sus gameplay here at all. Right here is that first interaction on the stairs. The guy, the dev, is the person at the top of the stairs that got. Acá creo que entendieron lo que pasó. Básicamente muestran el clip del tipo que fue baneado, en donde mata al dev y luego mata a una persona más que habrá sido amigo del dev. Se escuchó claramente que hubo una escalera, o sea que
sabía dónde estaba posicionado el amigo. Pero, y acá va a empezar a hablar de si el gameplay es sospechoso o no, cosa que desde mi punto de vista, cualquier persona que juegue bien, si ve un clip de estos, disparar de cadera no tiene nada de raro, tiene el láser prendido inclusive, simplemente tira unos buenos tiros y listo, no se ve ningún cheat acá. Got clapped right as he was coming up. So he had made a peek, heard some movement, and you can hear him actually emote. Kugel från... Right there. He goes, "Mrr," right? So it's a Sí. bear player that decides that he's going to emote. As he's coming up the Sí, ahí se escucha el sonido stairs, del bear. right here on the right, you can see the light wash from his flashlight. So he automatically assumes that there's an angle somewhere up in here of a guy shining a flashlight down the stairwell. Ok, and as se he ve la comes linterna. He looks forward, looks upward, and you can see the flashlight bulb right here. Ajá. And he just kind of fires into that flashlight bulb and ends Boom. up hitting him in the face as he strafes underneath the stairwell. Now, to me, that doesn't look like sus play. Está perfecto, man. Ahí no hay absolutamente nada raro. Is something that is going to be compressed and is going to have less detail and less color depth as a result of what he is actually able to see on his screen. Ok, básicamente acá lo que acaba de explicar, salteamos el momento, es que el software que está utilizando para grabar el gameplay va a comprimir mucho ese video, lo cual va a hacer que se vea mucho menos, digamos, lo que pasó. Pero en lo que él ve en su pantalla es mucho más rico. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en algún momento, por ejemplo, mis videos, van a ver que yo agarro y miro hacia la nada y le pego un tiro a alguien y ustedes dicen, ¿cómo carajo lo vio? El problema es que estás streameando, se recomprime la imagen, después estás resubiéndolo, se vuelve a recomprimir y yo estoy en un monitor 2K Full HD y se ve todo perfecto en el monitor, ¿entienden? Esa calidad no se puede transmitir a los videos, ni mucho menos a streams, peor todavía. Así que básicamente lo que se ve es un producto muy comprimido del cual es muy difícil juzgar. Pero viendo el gameplay de este tipo, simplemente ve una linterna, escucha un sonido arriba, después agarra, dispara hacia la linterna y no es que tiene una aimlock o algo así que se va loqueando hacia la cabeza del tipo ni nada. Simplemente dispara y después se mete abajo de la escalera. O sea, gameplay raro ahí no hay. So he very likely had more definition than what we are able to discern from what we're seeing here. Secondarily, as he goes down the stairwell, he checks the body first to see, yep, I got the kill. And then you hear metal on the left. There's somebody walking on metal stairs to his left. And then you can hear another set of steps on his right when he comes back down the stairs. Vad fan betyder det? Ok. Right here. Eso es lo que yo decía. Ahí se escucha metal a la izquierda. O sea, el chabón sube para chequear que lo mató realmente. Chequea el cuerpo, está ahí muerto. O sea, no es que agarró y automáticamente fue a piquear a los otros dos. Se escucha metal a la izquierda y se escucha un pasito a la derecha. Si escuchás un pasito a la derecha, el único cuarto por default en donde va a estar la persona es el del fondo a la derecha. Siempre es igual. Right there, you hear Ahí se steps escucha de on nuevo. wood or whatever it is. Borhus. His buddy that got killed says Borus. It's the name of the dev. And he can hear gun rattling on the right. I can hear gun rattling on the right. So he goes down to make a quick check, which is exactly what you should do. He's got his laser on and everything. And he takes a Boom. shot and ends up getting a lucky headshot on that first fire. Right here. Just boom. Boom. He ends up Uf. dinging him right in the face. And it was just a good shot. You know, he had it lined up on the Es un pick full izquierda, full pelotas, un prefire con láser prendido, nada raro ahí realmente. No se ve ningún snap de la mira ni nada. O sea, uno viendo esto es simplemente una buena play. El tipo escucha y juega en base al sonido. Los pick por izquierda no se hacen despacio porque primero estarías exponiendo tu cuerpo. Entonces, cuando alguien está a tu izquierda, vos tenés que apuntarle desde la izquierda, vos tenés que salir full cuerpo. Salís y vas a matar o a morir. Ese es el pick por izquierda. Y la play que hace acá es perfecta. No es una play de alguien que chitea, ¿entendés? Alguien que chitea por ahí hubiera hecho alguna otra cosa. Este tipo hace full pick por izquierda, se abre por completo, boom, tiro con láser a la cara. Boom. Quizás suerte, quizás no, pero fue un buen tiro. No se le saca ese crédito de ninguna manera. barrel as it kicked up, and he caught him in the head on that first round. None of that, to me, looks like there's any kind of like snapping going on. There doesn't look like there's any like immediate barrel adjustments. None of this rings sus to Ok, lo que dice acá OnePeg, estoy de acuerdo, que no se nota ningún tipo de
snapeos, tipo como la mira moviéndose de manera no natural, digamos, el arma saltando, cosas así, como si fuera un aimblock, un aimbot, lo que sea. No se ve nada de eso, estoy de acuerdo ahí. It just looks like he had good barrel positioning. He had it centered well. He had good point fire in both of those situations. And he tracked his targets effectively using auditory cues. That's what I see. Following this, he posted a second video of him looting his kills. And one of the things that Shadowplay will do is you can either hotkey it or it will do it automatically. But he ended up hotkeying it when he died. Ok, acá esta parte lo que estamos viendo ahora es la parte en la cual ya el amigo está looteando y nuevamente está grabándolo con el software de Shadowplay. El chabón... There. What the So, fuck? ¿Así morís? One of the questions that somebody had asked me Cuando te earlier when I banean. first reviewed this was why he didn't have Borus's dog tag in his stuff yet. And what it looks like is he ended up dropping this guy who was the dude standing down on the hallway on 2 that he shot in the top of the head, and he ended up looting his body instead. So from here, he also posted... Ok, estaba preguntando tipo por qué no tenía la chapa del developer, porque claramente en ningún momento se ve que mató al developer. Pero al parecer, digamos, el tipo que se escuchó en metal a la izquierda también lo mató y estaba looteando a ese tipo, porque el ángulo de la habitación corresponde al lugar de la izquierda del edificio. O sea que ahí básicamente el chabón está looteando a los tipos que mató y de la nada muere. Posted a picture of the ban email that he got from Tarkov saying that it was using circumvention tools or using bots, etc., etc., which Bueno, y ahí el tipo recibe un mail de que lo acusan de hacer trampa, básicamente. he obviously claims that he doesn't. What I will say is that we only have that footage. I even went into the Reddit thread and responded early on in the thread's lifespan to ask the original poster if he had any additional footage outside of just those 2 45 or 30-second windows. He said no, he only keeps a 45-second window when he hits his hotkey to save those videos. Ok. OnePeg lo que hizo fue y le preguntó al dueño de este posteo en Twitter, de Reddit, le preguntó si tenía más footage para ver qué es lo que pasó, porque es muy difícil a veces juzgar por un clip de 30 segundos. Y no, básicamente lo que tiene el tipo en el Shadowplay es que se le guarda 40 segundos para atrás los clips. Es decir, Shadowplay tiene una opción en la cual si vos haces un kill, pum, y tocas un botón, 2 minutos, lo que vos elijas, 30 segundos, 1 minuto, 2, se va para atrás y es como que te guarda el footage de lo que pasó 30 segundos para atrás, ¿no? Entonces este tipo lo que tenía era un botón configurado donde lo tocaba y se grababan 40 segundos para atrás lo que pasó, como una manera de juntar highlights, por así decirlo, ¿no? Bastante útil en caso de que si vos no querés estar grabando todo el tiempo para no ocupar espacio, etcétera, y guardar momentos justos. Esa es la opción básicamente. Entonces eso es lo que tenía él y no hay más videos del asunto. Entonces es más complicado juzgar, ¿no? Por 2 clips de 30 segundos, pero básicamente eso es lo que pasó ahí. So that, you know, he pulls the moments from the highlights. It was obviously then suggested by people that weren't me that he should increase that time span to something like 5 to 10 minutes so that he can get, you know, the full encompassing picture for instances just like this one. Now, this account, user some BSG guy, started responding in line to this thread, saying that can't imagine such a thing could happen. We'll have a look. Thanks for sharing this case. Now, since then, he has come back and said that he's a BSG employee. He doesn't have any flair, but it gives him more space and opportunity, he says. They're watching related socials, etc., etc., etc. And he came back and said to consider him a friend, no need for official status. The guy got unbanned, and the situation is solved. And he said, and I quote, false alarm triggered. No one has banned him intentionally. Básicamente lo que pasó fue que después a ese post de Reddit vino un admin que se llamaba BSG Guy, lo que sea, y le dijo a esta persona que se iban a fijar qué es lo que pasó en base a los clips y que luego lo desbanearon por falsa alarma. ¿Pero qué significa esto? Que un admin de Battlestate Games, si vos le metés headshot y matás a sus compañeros de una manera épica, los tipos te pueden llegar a banear. ¿Qué pasa si le pasa a una persona que no tiene un posteo con alcance? Vamos a suponer que le pasa a Pepito y Pepito hizo el posteo en español
Y como sabemos, la comunidad hispanohablante no es tan grande como la de Estados Unidos. Y nadie le da pelota al thread. ¿Qué pasa? ¿Se queda baneado automáticamente? No entiendo. Pero bueno, cuestión que revisaron los clips, revisaron el posteo de Reddit y lo desbanearon. O sea que lo banearon por falsa alarma. Ahora, imagínense si este admin reacciona a ese kill de esa manera por un doble headshot. ¿Me entendés? ¿Qué carajo es lo que está pasando con el admin abuse acá? Que claramente parece ser un caso de admin abuse en donde un admin simplemente muere y ¡pum! Quedaste baneado automáticamente, ¿me entendés? Peg here. So one other thought as I was editing this down occurred to me. Developers in Tarkov are denoted as such because they have special icons and special badges. Cheat software providers, almost all of them, as I have been told and am aware of it, and I had some screenshots at one point in time that showed me this, have user interfaces that will show on the UI whether or not somebody has a developer badge. It's one of the reasons why emissaries and Sherpas always say that they don't really detect any Tarkov cheaters when they play, because the cheaters avoid them. The belief from the cheat side of things is that it's a surefire way to get yourself banned. So they have a user interface that shows them whether or not somebody is a Sherpa, an emissary, or a developer. By using Básicamente acá OnePeg lo que acaba de explicar es que los cheaters tienen un software en donde pueden descubrir quién es un emisario, quién es un Sherpa o quién es un developer del juego. Es decir, que ellos tienen como un programa en donde les está mostrando qué estatus tiene la persona que está en la raid. De esta manera, si ellos están matando a todos como locos de headshot, no les banean la cuenta instantáneamente, ¿me entendés? Porque ven y dicen, ah, mierda, estoy contra un developer del game. Si le meto un insta headshot acá volando en el aire, me van a banear la cuenta. Yo no quiero eso. Entonces probablemente se retiran del raid o se van para otro lado del raid, ¿me entendés? Básicamente no coincide con el comportamiento de un cheater matar a un developer de esta manera, ¿me entendés? A lo que voy. that logic, if this guy were a cheater, why would he ape rage on somebody that had a dev badge if he were using walls? He'd be able to tell. If he's a serial cheater, most likely he'd be buying something that would tell him whether or not somebody was a dev. It just doesn't make sense to ape rage on a dev if he were cheating. Otherwise, we'd have way more threads than just this. We have no definitive proof either way, and it's only that, BSG basically did its own internal investigation and found no wrongdoing and unbanned the account. The part about this that I find to be strange, logically speaking, is that if it was indeed a false flag, let's say that he was banned and then unbanned subsequently, it seems very, very suspect to me that it would come mere minutes after someone wearing a dev badge got killed. The timing of that is so unbelievably coincidental that for a situation like that to have been legitimate is almost unbelievable. Almost. The more likely scenario is that someone with a dev badge that was playing on Eastern EU servers ended up in a situation where they got and baby raged and banned a guy because they got killed in a way where he was like, oh, that's bullshit, he must be cheating. My guess would be is that there was a little bit of desync there. We've all died in stairwells to people we never saw, and he figured the guy was hacking and just called it. They do have tools that allow them to do manual bans like that. So the most likely, the most feasible scenario that I can think of is that he hit the button, banned a guy, someone went, bro, you can't way. That's what I have for this. Ok, bien. Básicamente lo que estaban diciendo los developers de la falsa alarma es que cuando este jugador mata al developer, dicen que el sistema de anti-cheat se triggeró y lo baneó. Ahora, con estos clips que tomaron mucha, digamos, repercusión, desbanearon esa cuenta instantáneamente, ¿me entendés? La desbanearon enseguida. Pero las chances de que vos mates a un developer de headshot y después mates a los amigos del developer y quedes baneado justo después en esa misma raid son imposibles. O sea, lo digo yo acá ahora, lo dice OnePeg también, y el link de OnePeg lo voy a dejar en la descripción para los que quieran ver el video. Pero básicamente los developers dicen que el sistema de anti-cheat baneó a ese jugador. Las chances de que eso sea real
son imposibles, punto. Eso es una salvada de cara nada más, en donde los developers dicen que el sistema anti-cheat baneó la cuenta sin querer, lo cual todos sabemos que es mentira. Los tipos se comieron headshot, probablemente con desync, que todo el mundo sabe cómo funciona el desync. Si vos piqueás a un jugador, hay veces que el chabón ni siquiera te ve, le pegas un headshot, parece que te mató un cheater, pero en realidad no estás viendo absolutamente a nadie y el tipo ya te está viendo a vos. Mi problema con esto es, si está este developer baneando a la gente así como loco, porque sí, ¿me entendés? Por los raids, cada vez que muere de una manera que le parece sospechosa, ¿cuántas cuentas habrá baneado este developer? ¿De cuánta gente que no pudo grabar su partida? ¿De cuánta gente que no tuvo repercusión en los posteos? ¿De cuánta gente que no tiene voz en el juego? ¿Me entienden? Voz en la comunidad. ¿Me entienden a lo que voy? Básicamente este tipo tuvo mucha suerte de tener un software con el cual estaba grabando las partidas, el momento justo en el que lo banearon y de todas las plays. Lo mostró en Reddit y con 2 clips de 30 segundos de los cuales es muy difícil juzgar, se lo desbaneó. ¿Por qué? Porque al parecer no tenía absolutamente nada raro. Sorpresa, ¿no? Así que nada, al parecer simplemente el admin rageó, baneó a un chabón, después le cabió el post de Reddit, se asustaron básicamente por la repercusión que tuvo, lo terminaron desbaneando después de ver los clips. ¿Cuánta gente tiene esa suerte? No creo que mucha. Avísenme en los comentarios qué opinan, dejen like, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Bye.